tomar en cuenta lo que está al lado izquierdo de una reacción que viene representada por la flecha, con la flecha de transformación, son los reactivos. Lo que está en la parte derecha son los productos. Por eso es que al hacer la velocidad de reacción, en esta parte no se encuentra el componente P, porque está solo en función de los reactivos. Está elevado la concentración de A, que es el factor que está acá. Aquí dice que la velocidad de reacción está en función de la temperatura y la concentración. La dependencia de la temperatura se manifiesta con la ecuación de Arrhenius y la dependencia de la concentración con la ecuación cinética. Aquí está la constante y aquí está la concentración de los reactivos elevado a un orden n. Si hacemos la cinética del componente P, en este caso pueden observar que como este es un reactivo, A es negativo. Y como P es un producto, su cinética es positiva. Igualmente, la misma constante K y multiplicado por la concentración de los reactivos. En este caso A, elevado a n. Enseguida vamos a definir qué es n. Esto es parte de la dependencia de la velocidad de reacción con la concentración. Y aquí se ven los diferentes temas, como ser la molecularidad, es el número de moléculas que intervienen al inicio de la reacción. La molecularidad hace referencia al orden, que puede ser de dos tipos, puede ser elemental o no elemental. Cuando decimos que el orden o que la reacción es elemental, es cuando el coeficiente estequiométrico es igual a este exponente n, al que está elevado las concentraciones de los reactivos. En este caso, lo que está delante de la A es un 1, ¿no? Cuando es 1 se lo puede sobreentender, ¿no? De aquí igual manera hay un 1. Si decimos que la reacción es elemental, entonces este exponente va a ser 1. Ya. Entonces, las reacciones elementales se dan más que todo compuestos inorgánicos, cuyas reacciones forman otros compuestos, ¿no?, de naturaleza inorgánica. Pero pueden ser no elementales cuando este número, o sea, el orden n, es diferente del coeficiente que está en la ecuación. Por decir, si aquí es 1 y el exponente es 1.5, entonces no son iguales el coeficiente estequiométrico que el orden. Por lo tanto, la reacción es no elemental. Ya. Definido esto, que es elemental y que es no elemental, igual lo tienen que tener muy presente. ¿Por qué? Porque aunque la mayoría de las reacciones que se va a ver en el transcurso de la materia van a ser elementales, de vez en cuando se va a tener que hallar el orden de la reacción. En este caso serían para reacciones no elementales. Pero las reacciones no elementales tienen una característica, que tienen un mecanismo de reacción. Y ustedes ya saben que es iniciación, propagación y recuperación y todas las etapas que conlleven un mecanismo de reacción, ¿no? Eso se vio un poco en Orgánica 2.
Bueno, aquí sería orgánicas. Las reacciones no elementales se dan con mecanismos. Bueno, continuando, estaba diciendo que las reacciones elementales se dan más que todo en reacciones inorgánicas y las no elementales son más que todo las que tienen un mecanismo de reacción y son las reacciones orgánicas. Por eso decía que se ve un poco más en química orgánica los mecanismos de reacción. En este caso, vamos a suponer una reacción elemental de alimentación pura A forma 2P. Un reactivo A va a formar un producto P, cuyos coeficientes para A es 1 y para P es 2. Como me dice que la reacción es elemental, entonces el orden va a ser igual al coeficiente del reactivo. En este caso es 1. Y la concentración de A va a estar elevado a 1. Pero, ¿por qué aquí se tiene un 2, ¿no? Cuando estamos haciendo la cinética de P? Bueno, observemos primero la cinética de A, para los que se perdieron un poco. Si queremos hacer la cinética de A es un reactivo, entonces va a ser negativo. Va a tener su constante. Una flecha, una constante, ¿no? Multiplicado por la concentración de los reactivos, en este caso A. Me dice que la reacción es elemental, por lo tanto está elevado a 1. ¿Por qué? Porque es el coeficiente de A en la reacción. Pero hace rato les comenté que normalmente las cinéticas vienen definidas para el reactivo límite. ¿Cuántos reactivos hay en este caso? 1, solo A, cuya alimentación es pura. Más adelante se va a entender qué significa alimentación pura. Cuya alimentación es pura. Entonces, la constante cinética viene referida al reactivo límite. En este caso, viene referida a A, al componente A. Y por lo tanto, para hacer la cinética de P, tengo que corregir. Mari. Sí, esa es la que está en la orilla de la lavandería. Pero levántate tú de
tengo que corregir la cinética a P. ¿Cómo? Ocupando los coeficientes estequiométricos. Un mol de A forma 2 moles de P. Es como si tuviéramos una conversión de 2 entre 1. Aquí tengo A. Y como la cinética es de P, necesito transformar de A a P. Y eso lo hacemos con los coeficientes. Un mol de A forma 2 moles de P. Por eso es que la constante viene multiplicada por 2, por la corrección que se le está haciendo, debido a que está en base al reactivo límite. Si ustedes plantean una cinética y no está corregida, los resultados van a ser erróneos. Si tienen ejercicios con reacciones que tienen coeficientes diferentes, numéricamente, por decir aquí es 3, aquí es 2, luego otra reacción con 2, ¿no? Se tiene que corregir la cinética. Si no se la corrige, está mal. Y esos detalles se fija el ingeniero, ¿no? Al calificar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, esta sería su pequeña tarea. Alimentación equimolar de 2 reactivos. Y las reacciones A más 2P me forma C más 2P. Yo les voy a ayudar haciendo de A y B. Y ustedes harían de C y P. La cinética de A primero. La cinética de A va a ser positiva o negativa. Entonces eso depende si es un producto o es un reactivo. Lo que está a la izquierda de la flecha, que representa la transformación en la reacción, es un reactivo y lo que está a la derecha es un producto. Entonces A se encuentra con los reactivos. A es un reactivo entonces. Negativo. Y enseguida aplicamos esta fórmula, ¿no? Que es una fórmula condensada de lo que se hace en realidad, ¿no? Ya, cualquiera diría que esto está bien, pero hay que analizar primero. ¿Por qué? Porque lo primero que se hace es hacer la cinética para el reactivo límite, como dije anteriormente. Y aquí me dice que la reacción tiene una alimentación equimolar. ¿Qué quiere decir equimolar? Que los moles Misma son cantidad de moles. iguales. Exacto, misma cantidad de moles de A y B. Y si ustedes se acuerdan de química general, cuando se define el reactivo límite, o también seguro el ingeniero Tejerina o Roy les hizo repasar esa parte, ¿no? De cómo hallar el reactivo límite en reacciones 1, en balance de materia y energía, ¿no? Hay varias maneras de hacerlo. Yo les voy a explicar una. Aquí me dice que es equimolar, ¿no? Entonces voy a tener un mol de A y un mol de B, por decir. Equimolar me dice que las cantidades de ambos son iguales. Por lo tanto, se va a establecer las relaciones. En este caso, la relación va a ser
moles de A o moles de B. Puede ser cualquiera, ¿no? Cualquiera puede ir arriba. Moles de B sobre moles de A, por ejemplo. A 1. Es igual a 1. La división es igual a 1. Porque me dice que la alimentación es equimolar. Entonces la cantidad de los moles de B entre A es igual a 1. Eso es lo que me está diciendo en la alimentación. Y lo comparo con la estequiometría. Moles de B entre moles de A. Va a ser igual a 2 entre 1, 2. Y esto corresponde a la estequiometría, ¿no? Tenemos una relación de alimentación y una relación estequiométrica. ¿Cuál es mayor? De estequiometría me dice que necesito 2 moles de B y 1 mol de A. Pero me dice que se está alimentando 1 mol de A y 1 mol de B. Entonces, ¿cuál de los dos compuestos es menor? Repito, la estequiometría me dice que para que reaccione, para que ocurra esta reacción se necesita 1 mol de A y 2 moles de B. Pero solo tengo 1 mol de A y 1 mol de B. Entonces el reactivo límite es B, porque necesito 2 moles y solo tengo 1. De esta manera, yo lo veo un poco más sencillo. Si ustedes saben otras maneras, háganlo. Tiene que salir el mismo resultado. En este caso, el reactivo límite va a ser B. Y la cinética debe ir relacionada a B, porque es el reactivo límite. Es igual a... hay una flecha, entonces hay una constante. Multiplicado por... ¿Cuáles son sus reactivos? La concentración de A y la concentración de B. Perdón, moles de A y moles de B. Compuesto A o compuesto B. Es lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son los reactivos? A y B, ¿no? Concentración de A multiplicado por concentración de B. Pero acá no me dice si es una reacción elemental, ¿no? Por lo tanto, le aumentar elemental. Listo. Entonces, si es elemental, ¿a cuánto debe ir elevado la concentración de A y la concentración de B? Es elemental, quiere decir que el orden coincide con la estequiometría de la reacción. Entonces, el orden de A es 1. Y el orden de B es 2. ¿Por qué 2 es su coeficiente? Y esta sería la ecuación cinética para el reactivo límite, que es B.
Normalmente cuando se dé así un enunciado de este tipo, por ahora, lo que les voy a pedir es que realicen de todos los compuestos la cinética. Ahora voy a hacer para B. Perdón, para A, porque dice para B. La cinética de A va a ser velocidad de reacción de A, pero A es un reactivo o es un producto. Me fijo en la ecuación. Entonces A es un reactivo. Negativo. Va a ser igual a la misma expresión, pero hay que corregir la constante. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo un coeficiente de 2 para B y un coeficiente de 1 para A. Y la constante viene referida al reactivo límite, que en este caso es B. Por lo tanto, para que ocurra la reacción necesito 1 mol de A, 2 moles de B. Como esto está definido para A, yo digo 1 mol de A reacciona con 2 moles de B. O es lo mismo que 2 por K. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Cuando es de productos no sería negativo, entonces no. Exacto. Cuando es de producto sería positivo. Ahora, repito. Tengo esta cinética para el reactivo límite. ¿Cuál es mi reactivo límite? B. Entonces, estos términos están referidos en B. Y esta ecuación cinética es de A. ¿Cómo tendría que corregir? Como esto está definido para B, ¿cuántos moles de B son? 2. Y de A, 1. Entonces, ¿cómo que estaba bien? ¿No? Por eso tienen que tener claro para cuál está referido esta constante. Si mi reactivo límite es B, la constante está definida para B. Y tengo que corregir a partir del reactivo límite hasta el compuesto que estoy haciendo la cinética. 2 moles de B, 1 mol de A. Ahora sí está bien. Tienen que estar más atentos. ¿Quieren que lo termine y les dé otro ejercicio? Por si no lo tienen claro. Sí, ¿O por lo favor. dejamos ahí? Sí, por favor. Sí. Ya, está bien. Sí. Ya, también. En este caso haríamos la cinética de C. R de C. ¿Es un producto o es un reactivo? Producto. Y los productos son positivos. Exacto. Va a ser igual a, yo puedo agarrar y copiar lo mismo, pero teniendo en cuenta que tengo que corregirlo, ¿no? En este caso lo corrijo a través de los coeficientes que se encuentran en la ecuación química. Para que no se chipen con todo, lo voy a poner con rojo. ¿Ya? Esa es la ecuación química. Para hacer la cinética de C, voy a ocupar los moles
que intervienen en la reacción. Tengo un mol de ¿cuál es el reactivo límite? Repito, antes que se olviden. ¿Cuál es? B. Ah, B. ya, entonces, ¿con cuál debo hacer la comparación? Con B. 2 moles de B, 1 mol de C. Lo mismo. 2 moles de B forman 1 mol de C. Y para hacer la de P, podría copiar de aquí mismo. En vez de C le pongo P. El positivo se lo obvia, no se lo coloca. Solo se pone cuando es un reactivo el negativo, ¿no? Y en este caso, ¿cuál es el coeficiente del reactivo límite? 2. ¿Cuál es el coeficiente del reactivo que estoy haciendo la cinética? 2. Se simplifican, ¿no? 2 sobre 2, 1 por K. O directamente, así. ¿Ya? Siempre va a ser multiplicado por la concentración de A y B, o sea, de los reactivos. Exacto, siempre va a ser de los reactivos. Eso no va a cambiar de. No va a cambiar. Eso es lo que dice acá. ¿Dónde está? Esto es lo que se está aplicando. La velocidad de reacción para un producto o para un reactivo es igual al productorio de los reactivos multiplicados por su constante, elevado a un orden n, ¿no? Que puede ser elemental o no elemental. Gracias. Ya. ¿Hacemos otro? Disculpe. Sí. Disculpe, ¿puedo volver para que le saque una foto, por favor? Claro. ¿Será que puede mostrar un ratito la primera hoja? Pasa que entre Gracias. solamente puedo quebrarlo. Lo escribe, por favor, compañera. Creo que su señal está un poquito mal. ¿Le escribe lo que me dijo? A la primera hoja, listo. Para los que no pudieron estar desde el principio, lo que dije acá fue más que todo la ponderación, que va a ser 45% primer examen, 45% segundo examen y 20% prácticos. Todo suma un poquito más del 100% para que los compañeros que les falte un poco de puntuación tengan la oportunidad de recuperar un poco la nota, ¿no?
Los prácticos son el requisito para el examen. Sin prácticos no pueden dar examen. Ya, ahora vamos a ver qué pasa si la reacción es, bueno, ustedes habrán visto con el ingeniero, o si no, ya lo van a ver, que existen diferentes tipos de reacciones. Reacciones reversibles, irreversibles, en serie, en paralelo, en serie paralelo, que son las mixtas, lineales, no lineales, de orden n, por decir, ¿no? Eso ya lo van a desarrollar más adelante con el ingeniero, que les explica mucho, hace mucho énfasis en la parte teórica, ¿no? Y conmigo van a ver más que todo la parte práctica y un poco de teoría aplicada. Ya. Tenemos una reacción A más B, A más 3B, nos va a dar como producto, digamos que es reversible. ¿Lo hacemos reversible? No. ¿O es muy pronto? ¿Qué dicen? Ya. Es igual a 4. Las premisas, no las dije, las voy a decir. Reacción elemental. Reacción elemental. Alimentación. Estequiométrica. Si tienen alguna duda, preguntan nomás, ¿no? Reacción elemental, alimentación estequiométrica. ¿Qué quiere decir alimentación estequiométrica? Que los moles que se están alimentando son igual a los coeficientes estequiométricos. Por decir, tenemos un mol de A y 3 mol de B. Eso es lo que me quiere decir. Si dijera alimentación equimolar, podría ser que se tenga un mol de A y un mol de B. Eso tienen que tener cuidado. ¿Por qué? Porque yo les enseño este método de las relaciones, comparando relaciones de alimentación con relaciones estequiométricas. Porque muchas veces los datos van a estar de esta manera, no todo el tiempo, ¿no? Puede decir, se alimentan 2 moles de A por 1 mol de B, por decir. O la relación de alimentación es 2:1, por decir. Entonces ustedes realizan las relaciones correspondientes y con esto pueden comparar con la alimentación que les dé el enunciado y la reacción química pueden hallar el reactivo límite. ¿Por qué? Porque no todo el tiempo el reactivo límite va a ser A. La mayoría de las veces se asume que es A. ¿Por qué? Porque esto ya viene de un cambio de variable. Las reacciones no son componente A, ¿no? No componente B, componente C, sino, no sé, nitrógeno más
hidrógeno me va a dar amoníaco. Y tengo que igualar esa reacción. Y voy a tener sus coeficientes, producto de la igualación. Ustedes recuerdan métodos de igualación, existen de ecuaciones químicas, método ion-electrón, método redox, método algebraico y por tanteo, ¿no? Entonces, al tener una ecuación, nitrógeno más hidrógeno me da amoníaco, puede ser o no reversible, dependiendo de las condiciones que se esté dando, pero se la toma como reversible. Se iguala a la ecuación y se hace un cambio de variable. Y producto del cambio de variable, se va a tener ecuaciones de esta forma. A más 2B forma C más 2P. ¿Se entiende? Ya. Entonces, por ejemplo, aquí me dice que la alimentación es estequiométrica. Ya, estoy repasando un poco de fundamentos en esta parte, así que no se preocupen. La alimentación es estequiométrica. Quiere decir que va a haber un mol de A y 3 moles de B. Si la reacción fuera otra, por ejemplo, no es acá. A me forma P, como está acá. Si fuera esta. Si fuera A forma P, ¿cuál es la alimentación? A, ¿no? Y por lo tanto no habría confusión, digamos, porque solo hay un reactivo que es A, por lo tanto A va a ser mi reactivo límite. En este caso tengo dos compuestos, A y B. Pero como me dice que la alimentación es estequiométrica, voy a tener los mismos moles de alimentación que los coeficientes en la reacción química, igualada. Un mol de A, 3 moles de B. Un mol de A, 3 moles de B. Eso quiere decir una alimentación estequiométrica. ¿Ya? Y en este caso, cualquiera de los dos compuestos se puede considerar como reactivo límite porque ambos se acaban. Eso es lo que me quiere decir alimentación reactivo límite, ¿no? Reactivo límite es el que se acaba primero en la reacción. Y si la alimentación es estequiométrica, entonces ambos reactivos se van a acabar al mismo tiempo. Y en ese momento se detiene la reacción. En este caso estamos hablando de una reacción reversible, ¿no? Donde existe una reacción inversa y reacción directa. La reacción directa es cuando A reacciona con 3 moles de B y me forman 4P. Y la inversa, cuando 4P me va a formar un mol de A y 3 moles de B. Eso es una reacción reversible. Que los reactivos forman productos, pero los productos también forman reactivos. ¿Ya? Bueno, en este caso, el reactivo límite, vamos a asumir que es A. ¿Ya? En este caso, cuando la alimentación es estequiométrica, podemos asumir que el reactivo límite es A.
Bueno, como A es un reactivo, la cinética va a ser negativa, igual a ¿cuántas flechas hay en esta reacción? 2. Exacto. 1 por cada lado que apunta, ¿no? Lo que es este símbolo. Son 2. Como les dije, sentido directo y sentido inverso. Sentido directo hace referencia que los reactivos forman producto, e inverso hace referencia que los productos forman reactivos. Entonces, la velocidad de A va a ser igual a la constante. En este caso, va a ser una constante 1, porque vamos a tener dos constantes, multiplicado por los reactivos son A y B, ¿no? Concentración de A por concentración de B. Alimentación estequiométrica, reacción elemental. Elemental, por lo tanto, los órdenes van a ser igual a los coeficientes estequiométricos. A, su coeficiente estequiométrico es 1, por lo tanto va a estar elevado a 1. Y de B, su coeficiente estequiométrico es 3, por lo tanto va a estar elevado a 3. Estamos asumiendo que el reactivo límite es A, por lo tanto esta cinética va a ir y esta constante van a ir referidas al componente A. Si yo quiero hacer para B, la cinética de B, ya cada vez lo vamos a ir haciendo un poquito más rápido, va a ser igual a, pero no se olviden que esta reacción es reversible. Por lo tanto, primero va a haber un sentido directo de productos hacia reactivos, donde los reactivos van a ser A y B, ¿no? Eso les dije hace rato. Pero también los productos van a formar reactivos. Por lo tanto, va a haber una constante 2. Multiplicado por, ¿cuáles van a ser los reactivos en la reacción inversa? Repito, la reacción directa es A más 3B forma P. La reacción inversa es 4P me forma A más 3B. Sería concentración de P. Exacto, concentración de P. Más 3B me forma 4P. Y esta sería la reacción directa. Y la reacción inversa sería que 4P me forma A más 3B. Si pueden ver las flechas en lo que está en rojo en la ecuación, tiene doble sentido. O sea que el primero, el sentido directo, es que A más 3B me va a formar 4P,
un mol de A más 3 moles de B me va a formar 4 moles de producto, y luego 4 moles de producto me van a formar un mol de A y 3 moles de B. Esto es el desglose de esta misma ecuación. Por eso es que la flecha tiene doble sentido. Se puede apreciar, ¿no? O lo agrando un poco. ¿Ya? Disculpa, Amadeus, tengo una consulta. ¿Sí? En la constante 2, ¿no sería un mol de A igual a 4 moles de P? ¿O estoy mal? No lo terminamos. Se terminó el Zoom, por eso se quedó a media. Solo dice C, no dice ni P siquiera acá. Ah, ya, gracias. Ahorita lo vemos eso. Está resolviendo la duda de la compañera. De por qué aparecen dos constantes. Entonces, encima de una flecha, por decir, va a haber siempre una constante, en este caso constante 1. Y en este caso, constante 2. Ahora sí. ¿Se resolvió su duda? Disculpe. Sí, sí, no solamente lo decía en la velocidad, en la de abajo, en la que estaba. Ah, no, claro, claro. Sí, ahorita vamos a ver la ecuación de velocidad. Ya. Entonces, esto va a ocurrir siempre que la reacción sea reversible. Solo que acá está de forma abreviada. Y desarrollándolo sería de esta manera. En 2 etapas, en 2 pasos. Reacción directa, reacción inversa. Ya. Ahora, ¿en qué estaba? A ver, lo voy a borrar. Para que comencemos de cero, por decir, repasando, ¿no? Si el reactivo límite es A y es una reacción reversible de alimentación estequiométrica elemental, ¿no? Ese es el, por decir, el nombre y el apellido completo de la reacción. Elemental, alimentación estequiométrica, etcétera, ¿no? Ya. Entonces, si hacemos la velocidad de reacción de A, vamos a por la primera etapa. A más 3B va a formar 4 moles de P, donde se tiene una constante 1 asociada. Constante 1 multiplicado por los reactivos, en este caso A y B. Como es elemental, elevados a sus coeficientes. Pero existe una segunda etapa. Para hacer la cinética de un compuesto, ustedes tienen que ver dónde está el compuesto. Estamos haciendo de A, ¿no? Y aquí A es un reactivo, ¿no? Y aquí B, perdón, aquí A es un producto. Exacto.
Ahorita van a ver por qué le estoy poniendo un negativo si es un producto. Porque todo esto es gracias a la factorización del signo negativo. Y ahorita lo vamos a ver. Terminemos esto primero. Ya. En la segunda reacción, A es un producto y cada reacción viene asociada con una constante, en este caso con la constante 2, ¿no? Multiplicado por sus reactivos. Concentración de P elevado a su coeficiente 4. 4. Exacto. Esta sería la ecuación cinética. Si la entendieron así, lo pueden realizar de esa manera. Pero para hacer operaciones más adelante, también se lo puede hacer sin factorizar el signo. O es como si este negativo multiplicara al primero, negativo multiplicara al segundo. La cinética de A va a ser igual a menos K1 multiplicado por la concentración de A y B, elevado a sus respectivos órdenes, más la constante 2 multiplicado por CP elevado a la 4, que es su orden, en este caso elemental, ¿no? Por su coeficiente 4. Son lo mismo. ¿Ya? De esta manera igual se puede mantener, pero esta vez, como aquí A es un reactivo, se le asocia a la constante, ¿no? La constante va a ser negativa. Como A es un producto, la constante va a ser positiva. También es otra manera de hacerlo. ¿Se entiende? ¿O lo hago de nuevo? ¿Se entiende? ¿Entiende? ¿Ya? Es lo mismo en realidad. Ustedes háganlo como lo entiendan, como lo vean conveniente. Aunque más adelante se va a combinar las maneras de hacerlo. Por eso tienen que manejarlo. Voy a hacerlo no. Entonces, vamos a hacer la cinética de A. La cinética de A va a ser igual a, en la primera reacción, A es un reactivo. Por lo tanto, va a ser negativo. En la primera reacción tiene su constante 1, multiplicado por los reactivos. En este caso, la concentración de A elevado a 1, multiplicado por la concentración de B elevado a 3. En la segunda reacción, A es un producto, entonces positivo, ¿no? La constante va a ser positiva. Y la constante asociada a la segunda reacción es la constante 2 multiplicado por ¿multiplicado por qué? Vamos. Por la Por la concentración de P. Elevado a la ¿Elevado cuarta. a cuánto? Eso, porque es elemental, ¿no? En la primera reacción, ¿qué se tiene como reactivo? A y B, ¿no? Y en la segunda, P, ¿no? ¿Y de qué estamos haciendo la cinética? De A. Entonces,
En la segunda reacción, A está como reactivo. No, no es cierto. No, no está. Está como producto. Por lo tanto, hay que corregir al que esté referido. ¿Me entienden? 4 moles de P forman 1 mol de A. Esta sería la cinética correcta. ¿Ya? Un cuarto. Ya. Esto porque, o sea, tienen que tomar en cuenta a qué está referido la cinética, en este caso de A, ¿no? Si hacemos para B, la cinética de B va a ser igual a, aquí, B primero va a ser un reactivo, ¿no? Bueno, por lo tanto, puedo copiar, va a ser lo mismo. No, mejor lo desarrollo. Muy flojo me estoy volviendo. Ya. La cinética de B va a ser, ¿cuáles son los reactivos en la primera reacción? A y B. Ah. En la primera reacción, ¿cuál es su constante? K1. K1, exacto. ¿Y B es un reactivo o un producto? Un reactivo. Entonces va a ser menos constante 1, exacto. Multiplicado por la concentración de los reactivos, A y B. Concentración de A por concentración de B elevado a 3, porque es elemental, ¿no? Es referido a A, al reactivo límite. Por 1/3, ¿no? Exacto, porque estamos haciendo la cinética de B. Sería K1 multiplicado por 1/3. No, no 1/3. A ver, mire. Esta expresión está para A, ¿no? Es la constante 1 está referida para A. Pero yo quiero transformar de A a B. Por lo tanto, 1 mol de A, 3 moles de B. Eso. ¿Ya? Repito. Aquí la constante 1 está referida a A porque es nuestro reactivo límite. ¿Ya? Pero aquí estoy haciendo la cinética de B. Por lo tanto, tengo que pasar esta constante de A a B. ¿Y cómo lo paso? A través de sus coeficientes. 1 mol de A reacciona con 3 moles de B. ¿Ya? De esa manera. 3K, concentración de A, concentración de B. En la segunda reacción, ya, hasta aquí vamos en la primera reacción que es directa, ¿no? ¿Dónde más existe B? En la segunda reacción, ¿no?
y está como producto o como reactivo. Como producto. Entonces es positivo. ¿Y cuál es la constante asociada K2. a la reacción 2? K2. Las correcciones, no se olviden, siempre tienen que hacerlas. Siempre que no se trabaje con el reactivo límite, ¿no? Ya. K2 multiplicado por cuáles son los reactivos en la segunda reacción. P. Ya. Entonces, concentración de P elevado a, como es elemental, a su coeficiente estequiométrico, 4. ¿De qué estoy haciendo la cinética? De B. De B. Entonces, tengo que corregir acá. 3/4. Vamos a ver. Como esta constante 2 está referida a P, voy a decir 4 moles de P se forman a partir de 3 moles de B, 3/4. ¿Ya? Y hasta ahí lo haríamos y ustedes ya lo harían la cinética de P. ¿Ya? Está bien. Vuelvan a hacerlo este mismo ejercicio y de esa manera practican un poco, ¿no? Ya, entonces, tarea, completar, completar el ejercicio y resolver el siguiente. Esto sí o sí tienen que hacerlo. Lo vuelven a hacer y lo terminan con la cinética de P, ¿no? Pero el otro, si quieren, pueden intentarlo. El que les voy a dar a continuación. Lo intentan y luego comparamos en clase lo que ustedes hicieron con lo que voy a resolver, ¿no? A ver, ¿qué ecuación? A más B dos C. Tomando en cuenta las mismas consideraciones, ¿ya? Que es elemental y que la alimentación es estequiométrica. Una consulta siempre que vaya a ser reversible, entonces R va a ser positivo. Esta R de acá, Ujú. ¿no? Sí. Pueden tomarlo por eso. Si lo toman como positivo o como negativo, es lo mismo que factorizar el signo. En este caso, este negativo pasaría a la izquierda y acá se volvería negativo. Ya Es lo entendí. mismo. Gracias. Solo una manera de plantear lo que aplica a ambas, si es reversible o no. Claro, se puede por las dos, tiene que salir lo mismo. En esta materia se puede hacer de la misma manera diferentes ejercicios. Es decir, no. O sea, un ejercicio se puede resolver de varias formas, más bien dicho. Eso. Y tiene que salir lo mismo si está bien planteado matemáticamente y tiene sentido químicamente. Porque ustedes saben que
al tener ecuaciones, como se va a ver más adelante, si tienen ecuaciones o sistemas de ecuaciones, se pueden tener uno o varias soluciones. Ustedes pueden hacer todo su matemáticas, las operaciones correctamente y pueden obtener diferentes resultados en caso de que tengan un polinomio y que lo estén resolviendo. Van a tener, no sé, un x1, un x2, un x3, ¿no? Pero se elige el resultado que tenga sentido químicamente, es decir, si ustedes de acá quieren hallar la concentración de P, por decir, van a tener 4 soluciones porque su exponente es 4. Y ustedes eligen el que tenga sentido matemático, químico, perdón. Porque sentido matemático las soluciones son negativas, positivas, hasta complejas pueden ser. Pero químicamente no existen concentraciones negativas. ¿Ya? O sea, sus resultados tienen que tener, aparte de un buen desarrollo matemático, sentido químicamente. No me pueden hallar tiempos negativos. ¿Se entiende, no? Sí, se entiende. Ya, quedaríamos ahí entonces. Si hay alguna duda, por favor, ahora. Gary, una pregunta. ¿Sí? Claro, se va a convalidar. Me hablan al privado los que vayan a convalidar la ayudantía, ¿no? De igual manera pueden asistir y si quieren, ¿no? Pero ya tendrían nota. Auxiliar, disculpe, no podemos salir, es que tenemos ayudantía de otra materia a las 5:30, ya era. Por favor. Sí, ya con esto concluiría. Su tarea sería completa.